Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar de empezar a hacer una transmisión en vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estoy tratando de pegar acá en un comentario que tengo que ponerles el... Ahí va. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Estoy tratando de publicar un comentario, pero no me estaría saliendo. Así que vamos a esperar que se sume Adrián. Hola Ale, ¿cómo va? A ver si Adrián nos puede ayudar a pegar ese comentario con el mail. Todavía no lo veo Adrián. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Qué bueno, cuánta gente. Ahí está Adrián. Hola Adrián. A ver Adri. Adrián. Que se sume. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Qué bueno. Ahí viene Adri. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Y Bien, ahí ¿vos? tratando de pegar el mail, ahí está, ahí lo logré. Ahí vamos. Vamos viendo cómo va saliendo, ahí va, ahí logré ponerlo, y ahí está. Genial, ¿cómo va? Ahí anduvo. Bueno, Bien, ¿vos? me parece que estamos muy bien en vivo ya. Sí, sí, ya estamos en vivo. Bueno, ahí están saludando, fantástico. Bueno, entonces en principio, saludar, agradecer, tengo que chismear para leer, a la carrera de especialización en discapacidad y derechos de la UBA, por supuesto, al doctor Juan Antonio Seda, y a Valeria, Ale, que nos estuvieron haciendo todo el soporte técnico para que nosotros pudiéramos hacer esta comunicación en vivo. Yo no tengo mucha experiencia en esto en Instagram. Adri, ¿vos? No tanto, no. Un par de veces. Así en pantalla partida la primera vez. Mirá, buenísimo. A ver, vamos a ver qué otras cosas tenés que hacer. Este Eh, formato complicado. no me acuerdo qué más. Vos tenés ahí otras cosas que tenemos que hacer de anuncios. Primero, Eh, cualquier nada, petición va a que quedar, tengan. Sí, diga. claro, que va a quedar ahí fijado el mail, que cualquier consulta, duda que quieran saber sobre la carrera ahí o sobre lo que sea, pueden escribir ese mail. Y que la próxima charla, que es el miércoles 7, el miércoles que viene, es de Elizabeth Aymar, que va a hablar sobre cómo mantener la cobertura médica en tiempos de pandemia. Ah, qué tema, ¿eh? Viola Importante. esta charla para mí. Me parece que es un tema muy importante. Y aparte, bueno, Elisa, no sé si la conocen, seguramente sí. Es una abogada muy, muy copada y muy interesante. Acá nos está preguntando Tatiana el tema de qué cursos. Tatiana, esos comentarios, esas preguntas, discapacidad y derechos.uva@gmail.com, ahí te van a responder respecto a todos esos temas que tengas respecto a la carrera y esto. En principio, el posgrado en la especialización en discapacidad y derechos que está en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Claro. ¿nos presentamos? Bueno, presentarnos nosotros, a vos primero. Bueno, mi nombre es Karina Geschber, yo soy directora de Senderos del Sembrador. Yo no tengo ni idea cómo hacer para compartir esto en el Instagram nuestro, pero bueno, eh, si alguien sabe y ayuda, estaría genial. Mi nombre entonces es Karina Geschber, soy la directora de Senderos del Sembrador. Senderos del Sembrador es una asociación civil sin fines de lucro que está en Vicente López, que se creó en el año 2000 por un grupo de familias que tenían algún integrante con discapacidad intelectual y que en ese momento tenían que terminar la escolaridad y que tenían que insertarse en el mundo laboral. Y bueno, ahora después hablaremos con Adrián, pero en general Argentina es un país que tiene problemas con el empleo para todas las personas con discapacidad, mucho más, y dentro del colectivo de personas con discapacidad, los que tienen mayor problema de desempleo son las personas con discapacidad intelectual, más dificultad para emplearse. Entonces, les recomiendan un centro de día, tienen que seguir subiendo el centro de día, porque si no la otra opción es quedarse en casa,
Y los centros de día que en ese momento, en el año 2000, empiezan a buscar, o no había, o no eran lugares donde ellos quisieran mandar a sus hijos e hijas, y entonces se decide crear esta asociación con el primer objetivo de lograr un centro de día modelo, es decir, algún lugar que fuera significativo para la vida de sus hijos e hijas. En eso, cantidad de años que venimos, tenemos un club de sábados. Bueno, ahora en contexto de pandemia algunas cosas han cambiado, las seguimos teniendo, pero las hacemos mediadas por la tecnología. Pero el club de sábados, que es una actividad de inclusión social, recreativa, donde es disfrutar de la cultura de la ciudad. Para los que están mirando desde otros lados, Buenos Aires es una ciudad con una diversidad cultural enorme. Tenemos el centro de día, que funciona de lunes a viernes de 9 a 5, como les decía, actualmente, en contexto de pandemia, a través de la teleasistencia. Y hemos tenido muchísimo sobre turismo, nuevamente este año no es el mejor, y una vivienda convivencial, que es como la estrella, digamos, del proyecto, porque es una actividad muy novedosa, que no hay muchos otros ejemplos en el país, y distinto a otras formas que se hacen alrededor del mundo. ¿Adri? Bueno, yo soy Adrián Souto, soy psicopedagogo, trabajo en el equipo de empleo con apoyo de Fundación Discar hace 10 años. Antes y durante he trabajado en docencia, en escuela especial, en escuela común. Estoy actualmente en el programa de Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, principalmente yo me dedico a lo que es discapacidad intelectual y trabajo y empleo. Y vamos a ir mechando un poco los temas entre empleo, vivienda, turismo. La idea era conversar sobre la autonomía y los apoyos para lograr una mayor autonomía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Lo vamos a ir haciendo, intercalando, conversando. Con Karina nos conocemos y tenemos buena afinidad como para ir llevando una charla así. Les contamos que habilitamos recién los comentarios, porque si no se nos llena la pantalla de cosas, pero están habilitadas las preguntas. Entonces, quienes quieran ir pensando alguna pregunta, la van a hacer, la pueden ir haciendo, y nosotros después de un ratito nos paramos un minuto y las vemos, o si no, si vemos que eso se complica, en un ratito paramos y habilitamos de vuelta los comentarios. Pero los deshabilitamos un ratito para poder concentrarnos, porque ya bastante cosa es, ¿no? Esto de dónde pongo el celu, toda esta cosa tecnológica hace que sea un poco más difícil. Pero bueno, tenemos más o menos una horita para ir charlando sobre estos temas. Yo pensaba, Adri, que quizás hay gente que no tiene muy en claro a qué denominamos discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Vos crees que los dos pensamos lo mismo sobre eso? Yo tengo una polémica interna sobre esa definición, además. A ver, ¿cómo dirías la tuya? Y porque el tema del desarrollo, hay quienes incluyen a la discapacidad intelectual dentro de lo que es el desarrollo y viceversa. En general, la definición de discapacidad intelectual también va junto con que tiene que aparecer antes de 18 años, de los 18 años, la dificultad. Ahora, yo conozco personas con discapacidad intelectual que han adquirido la discapacidad posteriormente y tienen una discapacidad que tiene que ver con el intelecto. Y entonces, ¿en qué grupo quedan? ¿Se entiende? Sí, sería como mi tema de la semana. Me parece que este tema es la cuarta vez que lo abordo en la semana. Claro, es totalmente interesante. Primero que yo diría que cualquier definición, que cualquier definición no es una verdad revelada, es tomar una decisión por alguna determinada construcción teórica a la que uno adhiere. Entonces no es que las personas con discapacidad intelectual son, sino que nosotros elegimos adherir a algún tipo de definición con la que nos sentimos más cómodos y más coherentes con nuestro marco teórico. La definición de discapacidad intelectual va a ser un déficit cognitivo. En general, la definición más consensuada actualmente es que está involucrado el déficit cognitivo. Esto va a traer discusiones. Hay gente que va a hablar que no es déficit, que es diversidad. Bueno, podemos discutirlo. Pero va a estar caracterizada por el déficit cognitivo y por una aparición anterior a los 18 años. Entonces, ese sería un corte. Por supuesto es arbitrario.
para la certificación, tengo una respuesta a tu pregunta, que es que para la certificación en Argentina, si la persona adquiere la discapacidad después de los 18 años con un déficit cognitivo, por ejemplo, porque pensemos que puede haber gente que no es del área de discapacidad escuchando, y es la primera vez que se entera de estas cosas. Por ejemplo, alguien que tiene una ACV, alguien que tiene un accidente cerebrovascular y que se le afecta algo de la cognición. Puede que no, pero puede que sí. O alguien que tiene un accidente, se la pega con la moto, y que quede con una lesión en el cerebro y que quede con un déficit cognitivo. Bueno, eso en Argentina va a certificar posiblemente por discapacidad mental, no en discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual hace el corte a una presión a los 18 años. Después, si nosotros decimos... Y ahí tenemos que entrar en el problema de qué es discapacidad mental y qué es intelectual y las confusiones que hay entre medio. Por ejemplo, la discapacidad intelectual antes se la nombraba como retraso mental. Entonces muchos creen, cuando hablo de discapacidad mental o salud mental, se creen que estoy hablando de intelectual y no siempre es lo mismo. Y viceversa. Salud mental y claro, una discapacidad mental también es difícil de definir hasta dónde se trazan esos límites. Siempre, viste que tuvimos hace poco una discusión de esto de dividir, clasificar las personas con discapacidad en tipos, en secciones, en características y agruparlos por características. Si bien obviamente hay características comunes, siempre es muy difícil meterse en esos temas porque los límites son difusos, además la perspectiva actual a la que estamos yendo y la sociedad va yendo, tiene en cuenta la discapacidad en un contexto, no solo en las características de la persona, sino en la interacción con el contexto. Y ahí agregás otra dimensión a tener en cuenta en lo que son las clasificaciones. Y a la vez convivimos con esto, con las certificaciones, con las formas de acreditar una discapacidad, con las personas que no les gusta el término discapacidad y entonces prefieren no ser llamado como persona con discapacidad, o tratan de buscar que sus condiciones estén fuera de eso, fuera de este grupo general. Es complejo. Sí, yo pensaba, por un lado, que nos estamos adhiriendo a una idea de que la discapacidad es un concepto situado en contexto histórico-social. Es decir, que no es lo mismo lo que hoy se considera discapacidad que lo que se consideraba hace unos años atrás o hace 200 años atrás, y tampoco es lo mismo lo que se considera en un determinado lugar que en otro. Así que eso es interesante para pensar que la discapacidad no es una cuestión natural o un problema biológico de la persona, sino es una construcción de la sociedad. Aquí nos identificamos como personas con discapacidad. En relación a la certificación, bueno, a mí me parece que es interesante pensar la certificación como una posibilidad de acceso a los derechos, por supuesto discutible, habría que pensar por qué necesitamos certificar a través del Estado esta idea. Es importante decir que no es obligatorio certificar la discapacidad, que aunque uno tenga el certificado, no es obligatorio mostrarlo ni presentarlo para nada, digamos, es algo que una puerta de entrada a ciertos derechos que están reglamentados, entonces uno puede decidir certificar y luego utilizarlo o no. Respecto a lo que decías antes sobre las líneas entre discapacidad intelectual y discapacidad mental, bueno, mi colega Gustavo dice devoción que tenemos por las clasificaciones. Las clasificaciones son categorías estanco y son cajas en las que nadie encaja adecuadamente. Y para clarificar, diríamos, discapacidad mental es lo que en la ley de salud mental en Argentina habla de padecimientos mentales o usuarios de servicios de salud mental, lo que antes se decía pacientes psiquiátricos, pero también es cierto que un montón de personas que tienen discapacidad intelectual tienen padecimientos mentales, o que personas con padecimientos mentales pueden tener compromiso cognitivo, a lo largo del tiempo quizás lo adquieren por el tratamiento, por la medicación, por la situación. Como decías antes, el contexto no es lo mismo haber vivido toda la vida con acceso a la salud, a los servicios, que vivir en contextos de pobreza y sin acceso a los servicios, con lo cual
todo eso va a ir complejizando estas clasificaciones, estas definiciones sobre discapacidad, que además también van cambiando a lo largo del tiempo y no estamos ajenos a las ideas sobre la diversidad, a ideas de esto que vos decías, bueno, hay gente que, o colectivos o grupos que deciden no incluirse dentro de la idea de persona con discapacidad y adhieren al paradigma de la diversidad, y esto es a considerar que las personas venimos en diferentes formas y tamaños y que entonces no hay nada diferente en una persona, sino que somos diversos y somos todos y todas distintos. Bueno, estas ideas nosotros las comprendemos, las conocemos. Particularmente yo me sigo parando dentro de la convención y de la idea de persona con discapacidad, pero como categoría de empoderamiento. Es decir, me interesa pensar que alguien puede incluirse voluntariamente dentro de esta clasificación de persona con discapacidad porque tenemos un montón de legislación que entonces le van a proponer este acceso a los apoyos, que sería como la invitación que nos hicieron a hablar de apoyos. Pero ¿cómo empezamos a hablar de apoyos si no Sí. hacemos como una cuestión situada un poco antes, ¿no? Sobre eso yo también tengo más o menos la misma postura de hablar de persona con discapacidad. Por ejemplo, hay un concepto que se propone como posterior, como mejora, que es diversidad funcional, que a mí tampoco, que me cae bien, no tengo problema en particular, pero me sigue generando el problema de que a veces es tomado un poco como un eufemismo, y el problema es que las personas con discapacidad no tienen los derechos garantizados. Falta mucho para que tengan los derechos garantizados. Entonces, cuando empleamos otro tipo de términos, se difumina eso. Lo mismo con el CUD, de si tenerlo o no tenerlo. Yo siempre recomiendo que lo tengan. Es una opción personal, obviamente, pero como recomendación recomiendo que lo tengan. ¿Por qué? Porque veo que los que no lo tienen en determinadas situaciones están en desventaja y no pueden hacer valer sus derechos porque no lo tienen. Muchas veces conozco personas que se le ha vencido, lo han perdido y, o no lo han sacado por esto, porque no quieren, y después, al querer acceder a algún beneficio, algún derecho que le corresponde por varias legislaciones que hay en Argentina, no pueden porque no tienen esa certificación, que además es larga, burocrática, polémica, he acompañado gente. Pero como recomendación siempre quiero que se siga hablando de personas con discapacidad para que se hagan valer sus derechos, y recomiendo que sí tengan el certificado. Y bueno, para los apoyos, como decías, en Argentina funcionan a través del sistema de salud, y el sistema de salud lo primero que va a pedir en general es ese certificado para cubrir, para que estén las coberturas, ¿no? Sí, me quedé pensando en que acordamos totalmente con el tema de la idea de diversidad funcional. Además es importante respetar las diversas luchas y cómo se van cambiando estas terminologías, y uno tener en claro dónde se posiciona. Mi respeto absoluto por quienes están eh, propiciando el cambio de la terminología hacia la idea de diversidad funcional, y veremos que también tengo cierta preocupación respecto a que no se convierta en un término eufemístico, porque hay personas que requieren más apoyo que otras. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Senderos no hablamos más de, como antes que se decía, discapacidad intelectual moderada, severa, leve. Nosotros nos centramos en la idea de necesidades de apoyo. Esto además, hay hasta escalas que se pueden medir. Hay una escala que se llama SIS, SIS, que es una escala de intensidad de apoyos, que es súper interesante porque nos va a medir la frecuencia, nos va a ayudar a medir la frecuencia, el tipo de apoyo. Frecuencia es cuánto, una vez por día, una vez por hora, una vez por mes eventualmente. ¿Qué tipo de apoyo? Si es un apoyo verbal, si es un apoyo físico. Entonces, este tipo de formas de mapear, digamos, los apoyos, permiten después la racionalidad de decir, bueno, a ver cómo se genera estos apoyos para que la persona pueda, ¿qué? Pueda incluirse plenamente en la sociedad. Vos decías, la mayor parte de los apoyos dependen del sistema de salud. Eso, a mi entender, es un problema. Digamos, está bueno por un lado, pero hay que ver qué apoyos. Hay mucho apoyo que tiene que ver con
que con educación, con estos centros como el nuestro, con centros de día, con, por supuesto, lo que tiene que ver con lo médico y lo rehabilitatorio, pero hasta ahí llegamos. Entonces después lo que tiene que ver con el apoyo al empleo, con el apoyo a la vivienda, el apoyo al turismo, que son todos derechos que están en la convención, ahí ya no tenemos. Entonces ahí es como pensar un poco mejor desde dónde y cómo el desarrollo de estos apoyos. Pensaba si podemos como empezar a pensar por áreas estos apoyos, ¿te parece capaz? Dale. Por áreas, ¿a qué te Y por refieres? ejemplo, pensar, digo, vos trabajás hace mucho con el tema del apoyo al empleo. Ujú. Ah, ok, Si sí. alguien, por ejemplo, no tiene ninguna idea, Bueno, ¿qué tenemos que sería hablar esto? también de qué es apoyo, porque a mí me pasa un montón, que siempre Claro. digo que apoyo, apoyo y no lo defino. Y por ahí hay gente que está mirando y que no sabe de qué hablamos. Apoyo es cualquier estrategia, persona, herramienta, objeto, etcétera, que sirva como para que una persona con discapacidad se pueda valer por sí sola lo mejor posible, o por sí sola a través de ese apoyo con mayor autonomía, para que pueda participar más plenamente de la sociedad en los diferentes ámbitos, turismo, empleo, educación. En general se dividen en servicios y apoyos naturales, que es lo que se encuentra en el mismo medio, y también podemos hablar de objetos, productos asistenciales, por ejemplo, una muleta es un apoyo también. Entonces, es muy amplio el término, también es difícil de definir y hay que extenderse, pero en general es esto, cualquier herramienta, cualquier estrategia, cualquier persona que sirva para que la persona con discapacidad pueda incluirse más plenamente en la sociedad, interactuar mejor en la sociedad. Quizás Yo al menos, tendríamos que extendernos en este punto. Quizás tendríamos que extendernos, porque me parece que hay un montón es cierto que se nombra un montón de apoyos, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se nombran los apoyos, en la Convención se nombran los apoyos, pero no se los define. Entonces sería interesante, quizás podemos, ya que el tema era los apoyos, por ahí podemos extendernos y hablar de los diversos tipos de apoyo. ¿Querés que vayamos de a uno y los vayamos explicando, quizás hasta con ejemplos y cómo se van relacionando? dale, dale. Sí, y lo de Bueno, intensidad también, me de voy a lo que fijar, voy a hablamos, mostrar porque me voy a fijar si hay preguntas mientras tanto. dale. Tengo una ahí. Ahí se ve. Yo tengo una discapacidad auditiva y uso audífonos, eso no me considera un retraso mental o intelectual. O intelectual. Ok, por supuesto que no. No tiene nada que ver la posibilidad de usar un apoyo o una ayuda técnica, como puede ser un audífono, con la discapacidad intelectual, digamos. Eso sería Ahí algo que de otro orden. apunta igual a una confusión que se da mucho en la sociedad, que es el problema de lenguaje o de escucha, en este caso, o de expresión lingüística de alguna forma, va ligado a lo intelectual. Y mucha gente cree que porque no escucha, no piensa de determinada forma. Sí, Eh, digamos, yo si querés lo voy a reformular de esta manera. Hay una asociación entre dificultades en el lenguaje, del orden que sea, y déficit cognitivo. O sea, es cierto que hay un mito social que si alguna persona tiene alguna dificultad en el lenguaje, por lo que sea, parece que tiene una discapacidad intelectual. Bueno, esto nada es así. Nosotros, de hecho, que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo en el lenguaje, también luchamos mucho por esta idea, o sea, no machear, no decir, no pensar que va de la mano las dificultades en el lenguaje con los déficits cognitivos. Alguien puede tener mucha dificultad en el lenguaje por diferentes situaciones y no tener déficit cognitivo. claro. ¿Y por qué Sí. además alguien se apresura a aclarar algo así? ¿Por qué? Porque Mm. hay un estigma sobre lo que es discapacidad intelectual o retraso mental, como él decía. Hay un estigma, somos una sociedad, se habla de otro concepto que es el capacitismo, somos una sociedad capacitista, que se valora un montón la inteligencia, otro concepto también que podemos estar 2 horas hablando, pero que se valora un montón la capacidad de pensar.
y el que no tiene determinadas capacidades en el pensamiento o en la ejecución de tales tareas es despreciado o dejado de lado o escondido, con cierta vergüenza. Por suerte estamos saliendo cada vez más de eso, pero era así. Contra eso también, contra ese estigma hay que luchar también, hay que tratar de valorar mucho más a las personas con discapacidad intelectual. No significan, es más, muchas veces hablando con una persona con discapacidad intelectual me pueden decir, bueno, pero yo no soy tonto. No, que es un término despectivo hacia eso. No, es valorar también a a todas las personas en sus capacidades y en sus inteligencias, porque después hay que ver esto, ¿qué es ser inteligente? Bueno, ahí como vos decís nos meteríamos en otro tema imposible de abarcar, pero nosotros hace muy poquito publicamos un trabajo que se llama Precluidas y que justamente reflexionamos sobre este prejuicio respecto de la discapacidad intelectual y estas ideas de tanta valoración del raciocinio, digamos. Y hacíamos un rastreo de un origen aristotélico de estas ideas de hombre, qué es la humanidad, qué son los hombres, ¿no? No me digan los hombres y las mujeres porque no es un tema de patriarcado, sino de dónde viene la idea de hombre, la idea de mujer no estaba ahí. Pero está en esta idea de humanidad en relación con, digamos, antropología filosófica, qué pensamos que son las personas. Hay una idea aristotélica, que era esta idea de las piedras se diferencian de los vegetales porque los vegetales pueden crecer y reproducirse, los animales se diferencian de las plantas porque pueden moverse, y los humanos se diferencian de los animales por la razón. Entonces ya ahí tenemos desde Grecia una idea que sobrevalora la razón por sobre otras cualidades. Entonces, sí, hay un montón de discursos de que toda vida humana es valiosa, pero parece que las más inteligentes son más valiosas. Bueno, nosotros estamos diciendo, no, la verdad es que consideramos valiosas todas las vidas y para eso tenemos que hacer énfasis en por qué alguien se aclara y necesita decir yo no tengo una discapacidad intelectual, ¿no? Me parece interesante. Por supuesto, no es en contra de la persona que hizo la pregunta, ni muchísimo menos, sino para poder enfocarnos en estas ideas. Che, Adri, volvemos a la idea de apoyo porque ya llevamos media hora. Volvamos, sí, al tema de apoyos. A ver, por ejemplo, en lo que es laboral, lo diferenciamos mucho esto de apoyo natural y apoyo brindado por servicios. Por servicios, ok. Esto, ¿Qué sería un apoyo natural? ¿Qué sería? Tiende a ser una persona que está en el mismo ámbito laboral, un compañero, un jefe, un referente, alguien del sector, que naturalmente sirve como apoyo en determinadas situaciones y que está en el mismo ámbito laboral. Y apoyo de servicio seríamos nosotros, el equipo de empleo con apoyo, o un profesional, un orientador laboral, que es externo al ámbito laboral y que asesora al entorno laboral, a la persona, a la familia, como para hacer una diferenciación fácil de eso con un ejemplo. Bien, acá nosotros también estamos hablando del desarrollo de las redes naturales. Por ejemplo, ahora en el contexto de pandemia, donde las personas estaban acostumbradas a recibir mucho apoyo de los servicios y de pronto esto no puede suceder. El desarrollo de las redes naturales es, bueno, ¿quién más de la familia puede brindar un apoyo? ¿Quién en el barrio? ¿Qué vecino? ¿Qué el comerciante? O sea, ¿quiénes están en la red natural y que pueden ser apoyos y no son apoyos institucionales? Así que esta categorización me parece que es bastante fácil. Después vos nombraste productos de apoyo. Claro. Bueno, nosotros podemos pensar, productos de apoyo a la gama es amplísima. Sí. Podemos pensar desde adecuaciones para comer, por ejemplo, una escotadura de un plato que permite que alguien que tiene una dificultad para levantar la comida del plato se apoye, puede tener que ver con apoyos técnicos, como este tipo de, ahora los celulares, todo eso para la comunicación. ¿Qué otro tipo de apoyos se te ocurren como productos? Por ejemplo, anteojos, audífonos,
qué sé yo, bastones. Cualquier elemento que me ayude El celular es un a la, apoyo para todo el planeta, básicamente, en este momento más que nunca. claro, la computadora sí, sí. Pero, por ejemplo, una grúa que permite que la transferencia de una persona, hay unas grúas para permitir la transferencia de una persona, cualquier elemento que me permite desarrollar mi vida de forma autónoma o lo más autónoma posible, o no depender del apoyo de una persona. Por ejemplo, no sé, en el baño tener unas barras, un asiento y un duchador que me permita bañarme sin el apoyo. En discapacidad intelectual, los apoyos por ahí están más brindados por apoyos en la comunicación o por imágenes o por cuestiones que permitan a la persona comunicarse de una manera más fácil cuando tiene un compromiso en el área de comunicación, que no Sí, por siempre, digamos. ejemplo, No todas las un, personas pa- tienen un área de comunicación. por ejemplo, un papelito en la billetera con una lista eh, de Teléfono. cosas a seguir en tal lugar es un apoyo. Ujú, Una, claro. una lista de supermercado de compras es un apoyo. Porque te ayuda a recordar lo que por ahí solo no te acordás. ¿Se Para, entiende? pero yo a veces llevo lista al supermercado. Ujú. Y porque apoyos usamos todos. El límite es difuso. ¿Qué dice el padre Estamos de hablando de comedia? lo específico para personas con discapacidad, pero es así. Claro, Ujú. esto es importante para mí. Todas las personas necesitamos apoyos, todos, a mí me interesa el concepto de interdependencia más que la autonomía, todos dependemos de otras personas. Nosotros para hacer esta transmisión de hoy, les cuento, recibimos mucho apoyo y muchas indicaciones y los apoyos vinieron en forma de texto y de recuerdo y de recordatorio y de ensayo. Recibimos mucho apoyo, todas las personas requerimos apoyo. La diferencia es que por ahí nosotros, si no recibíamos este apoyo, no quedábamos por fuera de la participación ciudadana ni se nos violaba un derecho fundamental. Entonces, la gran diferencia es que en las personas con discapacidad, los apoyos van a ser la posibilidad de la plena participación o del pleno ejercicio de derechos. Y me parece que ese sería como el punto. Exacto, Personas de porque si apoyo, decimos esto de perdón, decir todos necesitamos apoyo, sí, va hacia lo otra que vez. yo decía hoy que no hay que tratar de hacer, sino de relativizar la temática. Yo lo hago como ejemplo a veces, pero no hay que ir a, hay que saber diferenciar. Una cosa son apoyos que todos utilizamos y otra cosa es esto, no poder participar de la sociedad porque no tengo ese apoyo disponible. Mira, acá nos preguntan cuál es la diferencia entre apoyos y ajustes razonables. Sí, ¿Cuál se- Yo puedo decir que la diferencia es conceptual. Digamos, sí, apoyo hay una variedad enorme. Ajuste razonable es pensar si ese apoyo en función de lo que cuesta tanto realizarlo como económicamente, en función de la prestación que brinda, es razonable o no. O si la cantidad de adecuaciones, eso no es razonable. Es difícil. Pero digamos, la razonabilidad no tiene que ver en sí con el apoyo, sino con como una cuenta de costo-beneficio. sí, Bueno, sí, personas de apoyo, es ¿no? conceptual. Eh, Entonces, sí, personas de apoyo, no vale la pena. figuras de apoyo. ¿Cómo? Personas y figuras de apoyo. Yo podría decir que tenemos un montón de figuras de apoyo. Primero que la mayor parte de los apoyos son brindados por las familias, sobre todo los que tienen que ver con el cuidado. Hay una tensión en discapacidad entre las ideas de cuidado y de apoyo, que también hay un montón de discusiones en el área. Yo creo que estamos en un momento de revalorización de las ideas del cuidado, del cuidado como reproductor de la vida, del cuidado como función que tiene que ser compartida entre el Estado y las familias, pero en nuestro medio, digamos, hay un modelo más bien familiarista y la mayor parte del cuidado está a cargo, también feminización del cuidado y trabajo no remunerado, de las mujeres. Pero después tenemos un montón de figuras de apoyo en personas. Entonces tenemos los cuidadores y las cuidadoras, tenemos los asistentes personales, asistencia de domiciliario,
tenemos acompañantes terapéuticos. ¿Te ocurren más figuras de apoyo? Psicólogo, psicólogo, ahí vas por el lado profesional. Después te Profesional. digo los de comunidad o de familia, como decías. Padre, Ujú. hijos, hermanos, vecino, amigo, compañero, maestro, y así. Es más, cuanto más figuras de apoyo tiene una persona con discapacidad intelectual, mejor. Sobre todo si están coordinados de alguna forma, porque ese es otro tema. Pero, ¿qué pasa? Una de las características de esto que hablábamos es que están bastante fuera de lo que es la interacción social, las personas con discapacidad intelectual. Entonces, cuando se empieza a ampliar esa red de apoyo, esa red comunitaria, la participación es mayor y mejor. Y ese es el objetivo, en definitiva, que dejen de estar encerrados en la casa mirando la tele y salgan a trabajar, a estudiar, a hacer las compras, a hacer turismo, etcétera. Y en un ideal que puedan vivir también de manera autónoma fuera de la familia, que nos refuimos del tema y nos vamos a perder ese tema. Vayamos un poco hacia ahí. Podemos ir a seguir sin problema. Claro. Podemos ir a seguir sin problema porque se va encadenando. Yo quería hacer ahí alguna diferencia respecto o hacer una puntuación respecto a dos cuestiones. Una Una es la idea libre. Senderos del Sembrador. Yo no tengo ni idea cómo hacer para compartir esto en el Instagram nuestro, pero bueno. Si alguien sabe y ayuda, estaría genial. Mi nombre entonces es Karina Geschberg, soy la directora de Senderos del Sembrador. Senderos del Sembrador es una asociación civil sin fines de lucro que está en Vicente López, que se creó en el año 2000 por un grupo de familias que tenían algún integrante con discapacidad intelectual y que en ese momento tenían que terminar la escolaridad y que tenían que insertarse en el mundo laboral. Y bueno, ahora después hablaremos con Adrián, pero en general Argentina es un país que tiene problemas con el empleo para todas las personas con discapacidad, mucho más, y dentro del colectivo de personas con discapacidad, los que tienen mayor problema de desempleo son las personas con discapacidad intelectual, más dificultad para emplearse. Entonces, les recomiendan un centro de día, tienen que seguir subiendo un centro de día, porque si no la otra opción es quedarse en casa, y los centros de día que en ese momento, en el año 2000, empiezan a buscar, o no había, o no eran lugares donde ellos quisieran mandar a sus hijos e hijas, y entonces se decide crear esta asociación con el primer objetivo de lograr un centro de día modelo, es decir, algún lugar que fuera significativo para la vida de sus hijos e hijas. En eso, cantidad de años que venimos, tenemos un club de sábados. Bueno, ahora en contexto de pandemia algunas cosas han cambiado, las seguimos teniendo, pero las hacemos mediadas por la tecnología. Pero el club de sábados, que es una actividad de inclusión social, recreativa, donde es disfrutar de la cultura de la ciudad. Para los que están mirando desde otros lados, Buenos Aires es una ciudad con una diversidad cultural enorme. Tenemos el centro de día, que funciona de lunes a viernes de 9 a 5, como les decía, actualmente, en contexto de pandemia, a través de la teleasistencia. Y hemos tenido muchísimo sobre turismo, nuevamente este año no es el mejor, y una vivienda convivencial, que es como la estrella, digamos, del proyecto, porque es una actividad muy novedosa, que no hay muchos otros ejemplos en el país, y distinto a otras formas que se hacen alrededor del mundo. ¿Adri? Bueno, yo soy Adrián Souto, soy psicopedagogo, trabajo en el equipo de empleo con apoyo de Fundación Discar hace 10 años. Antes y durante he trabajado en docencia, en escuela especial, en escuela común. Estoy actualmente en el programa de Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, principalmente yo me dedico a lo que es discapacidad intelectual y trabajo y empleo. Y vamos a ir mechando un poco los temas entre empleo, vivienda, turismo. La idea era conversar sobre la autonomía y los apoyos para lograr una mayor autonomía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Lo vamos a ir haciendo, intercalando, conversando. Con Karina nos conocemos y tenemos buena afinidad como para ir llevando una charla así. Les contamos que habilitamos recién los comentarios, porque si no se nos llena la pantalla de cosas, pero están habilitadas las preguntas. Entonces, quienes quieran ir
pensando alguna pregunta, la van a hacer, la pueden ir haciendo, y nosotros después de un ratito nos paramos un minuto y las vemos, o si no, si vemos que eso se complica, en un ratito paramos y habilitamos de vuelta los comentarios. Pero los deshabilitamos un ratito para poder concentrarnos, porque ya bastante cosa es, ¿no? Esto de dónde pongo el celu, toda esta cosa tecnológica hace que sea un poco más difícil. Pero bueno, tenemos más o menos una horita para ir charlando sobre estos temas. Yo pensaba, Adri, que quizás hay gente que no tiene muy en claro a qué denominamos discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Vos crees que los dos pensamos lo mismo sobre eso? Vea, Yo tengo una polémica interna sobre esa definición, además. a ver, ¿cómo dirías la tuya? Pero- y porque el tema y del desarrollo, hay quienes incluyen a la discapacidad intelectual dentro de lo que es del desarrollo y viceversa. En general, la definición de discapacidad intelectual también va junto con que tiene que aparecer antes de 18 años, de los 18 años, la dificultad. Ahora, yo conozco personas con discapacidad intelectual que han adquirido la discapacidad posteriormente y tienen una discapacidad que tiene que ver con el intelecto. Y entonces, ¿en qué grupo quedan? ¿Se entiende? Sí, sería como mi tema de la semana. Me parece que este tema debe ser la cuarta vez que lo abordo en la Mira, semana. Claro, es totalmente interesante. Primero que yo diría que cualquier definición, uy, y se lió, que cualquier definición no es una verdad revelada, es tomar una decisión por alguna determinada construcción teórica a la que uno adhiere. Entonces no es que las personas con discapacidad intelectual son, sino que nosotros elegimos adherir a algún tipo de definición con la que nos sentimos más cómodos y más coherentes con nuestro marco teórico. La definición de discapacidad intelectual va a ser un déficit cognitivo. En general, la definición más consensuada actualmente es que está involucrado el déficit cognitivo. Esto va a traer discusiones. Hay gente que va a hablar que no es déficit, que es diversidad. Bueno, podemos discutirlo. Pero va a estar caracterizada por el déficit cognitivo y por una aparición anterior a los 18 años. Entonces, ese sería un corte. Por supuesto es arbitrario. Para la certificación, tengo una respuesta a tu pregunta, que es que para la certificación en Argentina, si la persona adquiere la discapacidad después de los 18 años con un déficit cognitivo, por ejemplo, porque pensemos que puede haber gente que no es del área de discapacidad escuchando, y es la primera vez que se entera de estas cosas. Por ejemplo, alguien que tiene una ACV, alguien que tiene un accidente cerebrovascular y que se le afecta algo de la cognición. Puede que no, pero puede que sí. O alguien que tiene un accidente, se la pega con la moto, y que quede con una lesión en el cerebro y que quede con un déficit cognitivo. Bueno, eso en Argentina va a certificar posiblemente por discapacidad mental, no en discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual hace el corte a una presión a los 18 años. y Después, ahí si nosotros tenemos decimos, que, y ahí tenemos que entrar en el problema de qué es discapacidad mental y qué es intelectual y las confusiones que hay entre medio. Por ejemplo, la discapacidad intelectual antes se la nombraba como retraso mental. Entonces muchos creen, cuando hablo de discapacidad mental o salud mental, se creen que estoy hablando de intelectual y no siempre es lo mismo. Y viceversa. Salud bueno, mental y claro, una discapacidad mental también es difícil de definir hasta dónde se trazan esos límites. Siempre, viste que tuvimos hace poco una discusión de esto de dividir, clasificar las personas con discapacidad en tipos, en secciones, en características y agruparlos por características. Si bien obviamente hay características comunes, siempre es muy difícil meterse en esos temas porque los límites son difusos, además la perspectiva actual a la que estamos yendo y la sociedad va yendo, tiene en cuenta la discapacidad en un contexto, no solo en las características de la persona, sino en la interacción con el contexto. Y ahí agregás otra dimensión a tener en cuenta en lo que son las clasificaciones. Y a la vez convivimos con esto, con las certificaciones, con las formas de acreditar una discapacidad, con las personas que no les gusta el término discapacidad y entonces prefieren no ser
llamado como persona con discapacidad, o tratan de buscar que sus condiciones estén fuera de eso, fuera de este grupo general. Es complejo. Sí, yo pensaba, por un lado, que nos estamos adhiriendo a una idea de que la discapacidad es un concepto situado en contexto histórico-social. Es decir, que no es lo mismo lo que hoy se considera discapacidad que lo que se consideraba hace unos años atrás o hace 200 años atrás, y tampoco es lo mismo lo que se considera en un determinado lugar que en otro. Así que eso es interesante para pensar que la discapacidad no es una cuestión natural o un problema biológico de la persona, sino es una construcción de la sociedad. Aquí nos identificamos como personas con discapacidad. En relación a la certificación, bueno, a mí me parece que es interesante pensar la certificación como una posibilidad de acceso a los derechos, por supuesto discutible, habría que pensar por qué necesitamos certificar a través del Estado esta idea. Es importante decir que no es obligatorio certificar la discapacidad, que aunque uno tenga el certificado, no es obligatorio mostrarlo ni presentarlo para nada, digamos, es algo que una puerta de entrada a ciertos derechos que están reglamentados, entonces uno puede decidir certificar y luego utilizarlo o no. Respecto a lo que decías antes sobre las líneas entre discapacidad intelectual y discapacidad mental, bueno, mi colega Gustavo dice devoción que tenemos por las clasificaciones. Las clasificaciones son categorías estanco y son cajas en las que nadie encaja adecuadamente. Y para clarificar, digamos, diríamos, discapacidad mental es lo que en la ley de salud mental en Argentina habla de padecimientos mentales o usuarios de servicios de salud mental, lo que antes se decía pacientes psiquiátricos, pero también es cierto que un montón de personas que tienen discapacidad intelectual tienen padecimientos mentales, o que personas con padecimientos mentales pueden tener compromiso cognitivo, a lo largo del tiempo quizás lo adquieren por el tratamiento, por la medicación, por la situación. Como decías antes, el contexto no es lo mismo haber vivido toda la vida con acceso a la salud, a los servicios, que vivir en contextos de pobreza y sin acceso a los servicios, con lo cual todo eso va a ir complejizando estas clasificaciones, estas definiciones sobre discapacidad, que además también van cambiando a lo largo del tiempo y no estamos ajenos a las ideas sobre la diversidad, a ideas de esto que vos decías, bueno, hay gente o colectivos o grupos que deciden no incluirse dentro de la idea de persona con discapacidad y adhieren al paradigma de la diversidad, y esto es a considerar que las personas venimos en diferentes formas y tamaños y que entonces no hay nada diferente en una persona, sino que somos diversos y somos todos y todas distintos. Bueno, estas ideas nosotros las comprendemos, las conocemos. Particularmente yo me sigo parando dentro de la convención y de la idea de persona con discapacidad, pero como categoría de empoderamiento. Es decir, me interesa pensar que alguien puede incluirse voluntariamente dentro de esta clasificación de persona con discapacidad porque tenemos un montón de legislación que entonces le van a proponer este acceso a los apoyos, que sería como la invitación que nos hicieron a hablar de apoyos. Pero ¿cómo empezamos a hablar de apoyos si Sí. no hacemos como una cuestión situada un poco antes, ¿no? Sobre eso yo también tengo más o menos la misma postura de hablar de persona con discapacidad. Por ejemplo, hay un concepto que se propone como posterior, como mejora, que es diversidad funcional, que a mí tampoco, que me cae bien, no tengo problema en particular, pero me sigue generando el problema de que a veces es tomado un poco como un eufemismo, y el problema es que las personas con discapacidad no tienen los derechos garantizados. Falta mucho para que tengan los derechos garantizados. Entonces, cuando empleamos otro tipo de términos, se difumina eso. Lo mismo con el CUD, de si tenerlo o no tenerlo. Yo siempre recomiendo que lo tengan. Es una opción personal, obviamente, pero como recomendación recomiendo que lo tengan. ¿Por qué? Porque veo que los que no lo tienen en determinadas situaciones están en desventaja y no pueden hacer valer sus derechos porque no lo tienen. Muchas veces conozco personas que se le ha vencido, lo han perdido, o no lo han sacado por esto, porque no quieren,
y después, al querer acceder a algún beneficio, algún derecho que le corresponde por varias legislaciones que hay en Argentina, no pueden porque no tienen esa certificación, que además es larga, burocrática, polémica, he acompañado gente. Pero como recomendación siempre quiero que se siga hablando de personas con discapacidad para que se hagan valer sus derechos y recomiendo que sí tengan el certificado. Y bueno, para los apoyos, como decías, en Argentina funcionan a través del sistema de salud, y el sistema de salud lo primero que va a pedir en general es ese certificado para cubrir, para que estén las coberturas, ¿no? Sí, me quedé pensando en que acordamos totalmente con el tema de la idea de diversidad funcional, además es importante respetar las diversas luchas y cómo se van cambiando estas terminologías, y uno tener en claro dónde se posiciona. Mi respeto absoluto por quienes están eh, propiciando el cambio de la terminología hacia la idea de diversidad funcional, y veremos que también tengo cierta preocupación respecto a que no se convierta en un término eufemístico, porque hay personas que requieren más apoyo que otras. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Senderos no hablamos más de, como antes que se decía, discapacidad intelectual moderada, severa, leve. Nosotros nos centramos en la idea de necesidades de apoyo. Esto además, hay hasta escalas que se pueden medir. Hay una escala que se llama SIS, SIS, que es una escala de intensidad de apoyos, que es súper interesante porque nos va a medir la frecuencia, nos va a ayudar a medir la frecuencia, el tipo de apoyo. Frecuencia es cuánto, una vez por día, una vez por hora, una vez por mes eventualmente, qué tipo de apoyo, si es un apoyo verbal, si es un apoyo físico. Entonces, este tipo de formas de mapear, digamos, los apoyos, permiten después la racionalidad, de decir, bueno, a ver cómo se genera estos apoyos para que la persona pueda, ¿qué? Pueda incluirse plenamente en la sociedad. Vos decías, la mayor parte de los apoyos dependen del sistema de salud. Eso, a mi entender, es un problema. Digamos, está bueno por un lado, pero hay que ver qué apoyos. Hay mucho apoyo que tiene que ver con, ¿qué? Con educación, con estos centros como el nuestro, con centros de día, con, por supuesto, lo que tiene que ver con lo médico y lo rehabilitatorio, pero hasta ahí llegamos. Entonces después lo que tiene que ver con el apoyo al empleo, con el apoyo a la vivienda, el apoyo al turismo, que son todos derechos que están en la convención, ahí ya no tenemos. Entonces ahí es como pensar un poco mejor desde dónde y cómo el desarrollo de estos apoyos. Pensaba si podemos como empezar a pensar por áreas estos apoyos, ¿te parece capaz? Dale. Por áreas, ¿a qué te Sí, por refieres? ejemplo, pensar, digo, vos trabajás hace mucho con el tema del apoyo al empleo. Ujú. Ah, ok, Si sí. alguien, por ejemplo, no tiene ninguna idea, Bueno, ¿qué tenemos que sería hablar esto? también de qué es apoyo, porque a mí me pasa un montón, que siempre Dale. digo que apoyo y no lo defino. Y por ahí hay gente que está mirando y que no sabe de qué hablamos. Apoyo es cualquier estrategia, persona, herramienta, objeto, etcétera, que sirva como para que una persona con discapacidad se pueda valer por sí sola lo mejor posible, o por sí sola a través de ese apoyo con mayor autonomía, para que pueda participar más plenamente de la sociedad en los diferentes ámbitos, turismo, empleo, educación. En general se dividen en servicios y apoyos naturales, que es lo que se encuentra en el mismo medio, y también podemos hablar de objetos, productos asistenciales. Por ejemplo, una muleta es un apoyo también. Entonces, es muy amplio el término, también es difícil de definir y hay que extenderse, pero en general es esto: cualquier herramienta, cualquier estrategia, cualquier persona que sirva para que la persona con discapacidad pueda incluirse más plenamente en la sociedad, interactuar mejor en la sociedad. Quizás Yo al menos. tendríamos que extendernos en este punto. Quizás Ujú. tendríamos que extendernos, porque me parece que hay un montón es cierto que se nombra un montón de apoyos, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se nombran los apoyos, en la Convención se nombran los apoyos, pero no se los define. Entonces sería interesante, quizás podemos, ya que el tema era los apoyos,
por ahí podemos extendernos y hablar de los diversos tipos de apoyo. ¿Querés que vayamos de a uno y los vayamos explicando, quizás hasta con ejemplos y cómo se van relacionando? Dale, dale. Sí, y lo de Bueno, intensidad también, que me de voy a lo que fijar, voy a hablamos. mostrar porque me voy a fijar si hay preguntas mientras tanto. Dale. Tengo una ahí. Ahí se ve. Yo tengo una discapacidad auditiva y uso audífonos. Eso no me considera un retraso mental o intelectual. O intelectual. Ok, por supuesto que no. No tiene nada que ver la posibilidad de usar un apoyo o una ayuda técnica, como puede ser un audífono, con la discapacidad intelectual, digamos. Eso sería Ahí algo que de otro orden. apunta igual a una confusión que se da mucho en la sociedad, que es el problema de lenguaje o de escucha, en este caso, o de expresión lingüística de alguna forma, va ligado a lo intelectual. Y mucha gente cree que porque no escucha, no piensa de determinada forma. Sí, digamos, yo si querés lo voy a reformular de esta manera. Hay una asociación entre dificultades en el lenguaje, del orden que sea, y déficit cognitivo. O sea, es cierto que hay un mito social que si alguna persona tiene alguna dificultad en el lenguaje, por lo que sea, parece que tiene una discapacidad intelectual. Bueno, esto nada es así. Nosotros, de hecho, que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo en el lenguaje, también luchamos mucho por esta idea, o sea, no machear, no decir, no pensar que va de la mano las dificultades en el lenguaje con los déficits cognitivos. Alguien puede tener mucha dificultad en el lenguaje por diferentes situaciones y no tener déficit cognitivo. Claro. Y por qué además Sí. alguien se apresura a aclarar algo así? ¿Por qué? Porque hay un estigma sobre lo que es discapacidad intelectual o retraso mental, como él decía. Hay un estigma, somos una sociedad, se habla de otro concepto que es el capacitismo, somos una sociedad capacitista, que se valora un montón la inteligencia, otro concepto también que podemos estar 2 horas hablando, pero que se valora un montón la capacidad de pensar. Y el que no tiene determinadas capacidades en el pensamiento o en la ejecución de tales tareas es despreciado o dejado de lado o escondido. Con cierta vergüenza. Por suerte estamos saliendo cada vez más de eso, pero era así. Contra eso también, contra ese estigma hay que luchar también, hay que tratar de valorar mucho más a las personas con discapacidad intelectual. No significan, es más, muchas veces hablando con una persona con discapacidad intelectual me pueden decir, bueno, pero yo no soy tonto. No, que es un término despectivo hacia eso. No, es valorar también a todas las personas en sus capacidades y en sus inteligencias, porque después hay que ver esto, ¿qué es ser inteligente? Bueno, ahí como vos decís nos meteríamos en otro tema imposible de abarcar, pero nosotros hace muy poquito publicamos un trabajo que se llama Precluidas y que justamente reflexionamos sobre este prejuicio respecto de la discapacidad intelectual y estas ideas de tanta valoración del raciocinio, digamos. Y hacíamos un rastreo de un origen aristotélico de estas ideas de hombre, qué es la humanidad, qué son los hombres, ¿no? No me digan los hombres y las mujeres porque no es un tema de patriarcado, sino de dónde viene la idea de hombre, la idea de mujer no estaba ahí. Pero está en esta idea de humanidad en relación con, digamos, antropología filosófica, qué pensamos que son las personas. Hay una idea aristotélica, que era esta idea de las piedras se diferencian de los vegetales porque los vegetales pueden crecer y reproducirse, los animales se diferencian de las plantas porque pueden moverse, y los humanos se diferencian de los animales por la razón. Entonces ya ahí tenemos desde Grecia una idea que sobrevalora la razón por sobre otras cualidades. Entonces, sí, hay un montón de discursos de que toda vida humana es valiosa, pero parece que las más inteligentes son más valiosas. Bueno, nosotros estamos diciendo, no, la verdad es que consideramos valiosas todas las vidas y para eso tenemos que hacer énfasis en por qué alguien se aclara y necesita decir yo
no tengo una discapacidad intelectual, ¿no? Me parece interesante. Por supuesto, no es en contra de la persona que hizo la pregunta, ni muchísimo menos, sino para poder enfocarnos en estas ideas. Che, Adri, volvemos a la idea de apoyo porque ya llevamos Volvamos, media hora. volvamos, sí, al tema de apoyos. A ver, por ejemplo, en lo que es laboral, lo diferenciamos mucho esto de apoyo natural y apoyo brindado por servicios. Por servicios. Ok. Esto, ¿Qué sería un apoyo natural apoyo natural? ¿Qué sería? tiende a ser una persona que está en el mismo ámbito laboral, un compañero, un jefe, un referente, Ajá. alguien del sector que naturalmente sirve como apoyo en determinadas situaciones y que está en el mismo ámbito laboral. Y apoyo de servicios seríamos nosotros, el equipo de empleo con apoyo, o un profesional, un orientador laboral, que es externo al ámbito laboral y que asesora al entorno laboral, a la persona, a la familia, como para hacer una diferenciación fácil de eso con un ejemplo. Bien. Acá nosotros también estamos hablando del desarrollo de las redes naturales. Por ejemplo, ahora en el contexto de pandemia, donde las personas estaban acostumbradas a recibir mucho apoyo de los servicios y de pronto esto no puede suceder. El desarrollo de las redes naturales es, bueno, ¿quién más de la familia puede brindar un apoyo? ¿Quién en el barrio? ¿Qué vecino? ¿Qué el comerciante? O sea, ¿quiénes están en la red natural y que pueden ser apoyos y no son apoyos institucionales? Así que esta categorización me parece que es bastante fácil. Después vos nombraste productos de apoyo. Claro. Bueno, Eso, nosotros podemos pensar, productos de apoyo a la gama es amplísima. sí. Podemos pensar desde adecuaciones para comer, por ejemplo, una escotadura de un plato que permite que alguien que tiene una dificultad para levantar la comida del plato se apoye, puede tener que ver con apoyos técnicos, como este tipo de, ahora los celulares, todo eso para la comunicación. ¿Qué otro tipo de apoyos se te ocurren como productos? Eh, por ejemplo, anteojos, audífonos, qué sé yo, bastones. Cualquier elemento que me ayude El celular es un a la, apoyo para todo el planeta, básicamente. Sí, en sí. este momento más que nunca. Claro, la computadora sí, sí. Pero, por ejemplo, una grúa que permite que la transferencia de una persona, hay unas grúas para permitir la transferencia de una persona, cualquier elemento que me permite desarrollar mi vida de forma autónoma o lo más autónoma posible, o no depender del apoyo de una persona. Por ejemplo, no sé, en el baño tener unas barras, un asiento y un duchador que me permita bañarme sin el apoyo. En discapacidad intelectual, los apoyos por ahí están más brindados por apoyos en la comunicación o por imágenes o por cuestiones que permitan a la persona comunicarse de una manera más fácil cuando tiene un compromiso en el área de comunicación, que no Sí, por siempre, digamos. ejemplo, No todas las un personas tienen un área de comunicación. por ejemplo, un papelito en la billetera con una lista eh, de Teléfono. cosas a seguir en tal lugar es un apoyo. Ujú, Una, claro. una lista de supermercado de compras es un apoyo. Porque te ayuda a recordar lo que por ahí solo no te acordás. ¿Se Para, entiende? pero yo a veces llevo lista al supermercado. Ujú. Y porque apoyos usamos todos. El límite es difuso. ¿Qué dice el Estamos padre hablando de Comedia? lo específico para personas con discapacidad, pero es así. Claro, esto es importante para mí. Todas las personas necesitamos apoyos, todos, a mí me interesa el concepto de interdependencia más que la autonomía, todos dependemos de otras personas. Nosotros para hacer esta transmisión de hoy, les cuento, recibimos mucho apoyo y muchas indicaciones y los apoyos vinieron en forma de texto y de recuerdo y de recordatorio y de ensayo. Recibimos mucho apoyo, todas las personas requerimos apoyo. La diferencia es que por ahí nosotros, si no recibíamos este apoyo, no quedábamos por fuera de la participación ciudadana ni se nos violaba un derecho fundamental. Entonces, la gran diferencia es que en las personas con discapacidad, los apoyos van a ser la posibilidad de la plena participación o del pleno ejercicio de derechos. Y me parece que ese sería como el punto.
Exacto, Personas de porque si apoyo. decimos esto de Perdón. decir todos necesitamos apoyo, Sí, va hacia otra lo que vez. yo decía hoy que no hay que tratar de hacer, sino de relativizar la temática. Yo lo hago como ejemplo a veces, pero no hay que ir a, hay que saber diferenciar. Una cosa son apoyos que todos utilizamos y otra cosa es esto, no poder participar de la sociedad porque no tengo ese apoyo disponible. Mira, acá nos preguntan cuál es la diferencia entre apoyos y ajustes razonables. Sí, ¿Cuál se- Yo puedo decir que la diferencia es conceptual. Digamos, sí, apoyo hay una variedad enorme. Ajuste razonable es pensar si ese apoyo en función de lo que cuesta tanto realizarlo como económicamente, en función de la prestación que brinda, es razonable o no. O si la cantidad de adecuaciones, eso no es razonable. Es difícil. Pero digamos, la razonabilidad no tiene que ver en sí con el apoyo, sino con como una cuenta de costo-beneficio. sí, Bueno, sí, personas de apoyo, es ¿no? conceptual. Eh, Entonces, sí, personas de apoyo, no vale la pena. figuras de apoyo. ¿Cómo? Personas y figuras de apoyo. Yo podría decir que tenemos un montón de figuras de apoyo. Primero que la mayor parte de los apoyos son brindados por las familias, sobre todo los que tienen que ver con el cuidado. Hay una tensión en discapacidad entre las ideas de cuidado y de apoyo, que también hay un montón de discusiones en el área. Yo creo que estamos en un momento de revalorización de las ideas del cuidado, del cuidado como reproductor de la vida, del cuidado como función que tiene que ser compartida entre el Estado y las familias, pero en nuestro medio, digamos, hay un modelo más bien familiarista y la mayor parte del cuidado está a cargo, también feminización del cuidado y trabajo no remunerado, de las mujeres. Pero después tenemos un montón de figuras de apoyo en personas. Entonces tenemos los cuidadores y las cuidadoras, tenemos los asistentes personales, asistencia domiciliario, tenemos acompañantes terapéuticos. ¿Te ocurren más figuras de apoyo? Psicólogo, psicólogo, ahí vas por el lado profesional. Después te Profesionales. digo los de comunidad o de familia, como decías. Padre, Ujú. hijos, hermanos, vecino, amigo, compañero, maestro y así. Es más, cuanto más figuras de apoyo tiene una persona con discapacidad intelectual, mejor. Sobre todo si están coordinados de alguna forma, porque ese es otro tema. Pero, ¿qué pasa? Una de las características de esto que hablábamos es que están bastante fuera de lo que es la interacción social, las personas con discapacidad intelectual. Entonces, cuando se empieza a ampliar esa red de apoyo, esa red comunitaria, la participación es mayor y mejor. Y ese es el objetivo, en definitiva, que dejen de estar encerrados en la casa mirando la tele y salgan a trabajar, a estudiar, a hacer las compras, a hacer turismo, etcétera. Y en un ideal que puedan vivir también de manera autónoma fuera de la familia, que nos refuimos del tema y nos vamos a perder ese tema. Vayamos un poco hacia ahí. Eh, Podemos ir a seguir sin problema. claro. Podemos ir a seguir sin problema porque se va encadenando. Yo quería hacer ahí alguna diferencia respecto o hacer una puntuación respecto a dos cuestiones. Una Una es la cosa idea, más, dime. reafirmar esto que decías de que los cuidados y que el apoyo principal tiende a ser la madre en Ujú, la casa, o la hermana, si no está la madre, o madre y hermana. ujú. Hay excepciones después, pero en general La es así. realidad. Y es un tema que por suerte se está poniendo mucho actualmente en agenda, porque como todo esto de estar encerrados, de estar en casa, trajo una crisis de cuidado justamente, y por suerte se está tocando ese tema, hay que ver la solución porque es un tema cultural, pero bueno. Bueno, ahí en principio tenés un tema importante desde muchas aristas, porque eh, esta idea de que hay una persona que requiere asistencia y que esa asistencia está brindada por su madre, por su hermana, también hay cuestiones de productividad en esa familia, hay un deterioro de la calidad de vida de la familia,
porque todas esas tareas de apoyo no permiten que la propia madre, por ejemplo, desarrolle su vida con las edades evolutivas como corresponde. Cuando se habla, por ejemplo, de envejecimiento activo o envejecimiento saludable, digo, si una madre que tiene 70, 80 años tiene que seguir apoyando a una hija de 45 para la higiene personal diariamente, y claramente, o tiene que estar esperando al horario que llega con la camioneta de la institución, y claramente no tiene la posibilidad de desarrollar un envejecimiento saludable, o no puede ir a la par de sus amigos, en general se pierden lazos familiares, etcétera. Con lo cual ahí es un tema muy importante, y es esta idea que yo decía de modelo familiarista, donde el cuidador queda recaído sobre la familia como si fuera un problema individual, un problema de la familia. Bueno, les tocó tener a alguien con estas necesidades de apoyo y bueno, no, esto no es así, digamos, esto es una responsabilidad que tiene que ser compartida por el Estado, y para eso es interesante este tipo de figuras. Pensaba en una idea con la que venimos trabajando en Senderos bastante, que es la idea de entornos empobrecidos, en relación a esto que decías, Adri, de si el círculo de la persona es muy pequeño, se empobrece mucho su calidad de vida, y cuanto más se pueda ampliar su participación en todas las cuestiones de la vida, y cuando tenga más apoyos, lo más natural es mejor para participar de la vida, de salir, de comprar, de andar. Bueno, ahora estamos todos con restricciones en esto, esperemos que vaya cediendo, que eso vaya pasando, que termine esta pandemia, pero mientras tanto, estas ideas, ¿no? O sea, la persona, si tiene siempre un grupo muy pequeño, si está siempre muy reducido en sus actividades, también, también desarrolla pocas habilidades para lidiar con el entorno, digamos, no se puede aprender en laboratorio. No es cierto esto que en una escuela especial, aislado, le podemos enseñar habilidades sociales. Las habilidades sociales se adquieren acá con otros y otras. Hoy aprendemos a usar Instagram usándolo. Entonces no es que por más que me lo manden y me lo hagan practicar sin el celular, sería, ¿no? Te practico Instagram pero sin el celular. Y no, seguro, igual todavía estoy un poco estresada, tengo miedo de que se pierda el video porque nos dieron muchas recomendaciones de guardarlo y todo. Espero hacer todos los pasos bien. Y si no, bueno, quería hablar un tema de las figuras de apoyo, porque hay una cuestión que me preocupa, y que es, hay una tendencia a utilizar mucho la idea de acompañante terapéutico, que es una figura que es muy importante, pero que se creó en salud mental, no en discapacidad intelectual. Y la idea del acompañante terapéutico es un profesional como que amplía un tratamiento psicológico por fuera del consultorio, y tiene tareas muy específicas y muy importantes, pero la mayor parte de las personas con discapacidad necesitan asistentes personales o cuidadoras o cuidadores. Entonces no necesitan un acompañante terapéutico, porque, sobre todo porque no necesitan más terapias. El acompañante, el asistente personal, está en función de lo que la persona quiere hacer, para lo cual requiere algún apoyo. Entonces digo, si yo tengo un asistente personal, no es una persona que le va a decir a la persona con discapacidad lo que tiene que hacer, sino que está ahí para que la persona haga lo que quiere hacer y reciba el apoyo que necesita. Es una idea un poco diferente, pero muy central tenemos que pensar la autonomía. Entonces, diga. Ese tipo de servicio es bastante difícil de conseguir, eso que decís. Un asistente personal y que esté con una perspectiva centrada en la persona. Que no sea que vaya y le diga qué hacer, sino que trate de escuchar y darle voz a la persona para ver qué quiere hacer y a dónde quiere proyectar su vida y qué actividades le gustaría desarrollar. Es bastante difícil de conseguir, lamentablemente. Bueno, pero eso es a lo que tenemos que apuntar, porque la idea es que la vida medicalizada, o cuando se habla de estas ideas de modelo médico, y después se habla de la idea del modelo social, y muy interesante el modelo social de la discapacidad, pero seguimos relocalizando todos los esfuerzos en la rehabilitación de las personas individuales, y además diciéndole a la persona lo que tiene que hacer. Entonces, la persona con discapacidad, si además tiene dificultad en la expresión, porta un montón de estigmas, para lo cual cualquiera, incluso una asistente personal que se ponga con más calificación, alguien que vaya como para cuidar, considera que le puede decir al otro lo que tiene que hacer, y considera que sabe mejor, qué es mejor para la vida del otro. Parece que esto es uno de los cambios mentales sobre los que más hay que trabajar.
Para esto pensaba que un apoyo que todavía nosotros no desarrollamos demasiado es el plan personalizado de apoyos, que es esta idea donde la persona es protagonista de su vida y que se coordina, vos decías un otro, la coordinación, se coordinan los diferentes apoyos con los que se puede contar, apoyos en personas, apoyos de la red natural, ayudas técnicas, para los objetivos que la persona va eligiendo. Y en todo caso, hay una primera etapa donde los apoyos están puestos a que la persona pueda expresar sus intereses, qué desea hacer, hacia dónde quiere ir y que sea protagonista principal de su vida. Sí, sí, el tema es en la transición. A ver, los primeros que nos tenemos que resetear somos los profesionales, que estamos formados de otra forma en general. Y sí, sí, en general nos formaron en otra postura, en decir, nosotros vamos a decir qué le conviene a esta persona. Y después, especializándonos, buscando nuevas tendencias, uno llega y trata de llegar a esto de pensar en qué quiere la persona y tratar de coordinar para lograr eso. Y además siempre está la dificultad de lograr escuchar a la persona y entender lo que quiere expresar y que la persona se pueda. Pero los primeros que tenemos que hacer un cambio en eso somos los profesionales de las ramas terapéuticas, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, médicos, kinesiólogos. Absolutamente. Todos somos los primeros que nos tenemos que resetear en eso. Porque Adri, incluso, vos podés leer esa pregunta? Porque yo leo una parte nada más acá. sí, también la pandemia visibilizó al interior de la familia las dificultades, que era lo que decíamos de los cuidados y los apoyos. Acá había alguna otra, esto ya lo habíamos leído, ¿cuál es la diferencia de ajustes razonables? Bueno, muchas gracias. Acá me apuntan, ¿querés leerla vos? Porque yo veo un pedacito nada más. Personas, ayuda maestra integradora, apoyo a la integración escolar, acompañantes terapéuticos. Esto que vos decías, por ejemplo, el apoyo en educación es el maestro integrador en general, docente integrador, sí, o al menos está tipificado así, está cubierto así por las obras sociales, y justamente va por el sistema de salud, y el presupuesto está en salud, y la persona después está en el sistema de educación. Y el sistema de educación no se termina de adaptar a eso, hay un montón de conflictos y dificultades. Muchas veces hay un impacto negativo porque queda, por estos conflictos, a veces no se termina de hacer bien, o se hace muy descoordinado el tema, y queda un impacto negativo, que es peor, es contraproducente, porque la gente dice, no, esto no sirve, o esto es mejor volver para atrás. Y no es así, lo que pasa mucho es que se hace mal, porque está descoordinado y está coordinado desde otro lado. Es difícil. bueno, a la vez, este tema vos querías que llegáramos a... Sí, Perdón, está bastante cubierta. A ver, está bastante cubierto, bueno, por el sistema de salud de una persona con discapacidad, si hace valer sus derechos y si busca las coberturas. Entonces, tocar esas legislaciones, uno siempre tiene miedo de cómo las van a tocar, qué van a hacer, si van a aprovechar ajustar, y cuando pasan un apoyo de un ministerio al otro, qué va a pasar, cómo se va a implementar. Entonces, también es difícil. Bueno, ahí yo lo que pienso es que la 24901 no hay que tocarla, pero que las cosas nuevas que vayamos necesitando no se las agreguemos a la 24901. Entonces vos hace un rato me preguntabas lo de vivienda, y es un tema que a nosotros nos interesa un montón y que tenemos bastante desarrollo, o por ejemplo lo del tema de turismo. Nosotros hemos realizado muchísimas acciones de turismo. Los apoyos al turismo que hacen falta no tienen que ir a la 24901. Para que un médico te indique que tenés que salir o qué vas a necesitar cuando salgas, va a tener que ir a desarrollo social. Y lo mismo con el tema de vivienda. El artículo 19 de la Convención habla del derecho de las personas a elegir dónde y con quién vivir. Apoyos para la vida fuera del hogar, en la 24901 hay 3 figuras. Pequeño hogar, prácticamente no hay ninguno habilitado en el país y es para niños y niñas. Residencia, es un poco más de puertas abiertas, prácticamente no hay ninguna y las pocas que hay no tienen vacante. Y lo otro que tenemos es hogar. Los hogares son instituciones foucaultianas, o sea, son instituciones del control
y de prácticamente de internación. Muchas personas no están ahí voluntariamente. Se quedaron un poco fuera de la ley de salud mental, quizás algún abogado puede discutirme esto, pero bueno, que me lo venga a discutir. Eh, y las personas con discapacidad intelectual que están en hogares están ahí por fuera de su voluntad. Y si alguien las escucha y les dice, bueno, ok, perfecto, esta persona no quiere vivir acá, no hay otras opciones. Entonces, Argentina tiene un bajísimo desarrollo en otras opciones. Lo primero que necesitamos hacer es mejorar estos asistentes personales, que se creó la figura de asistente domiciliario en el inciso D del artículo 39 de la 24.901. Me lo sé de memoria porque vengo hinchando con la reglamentación, pues nunca se reglamentó, entonces está, pero solo se logra a través de amparos. No se hicieron las capacitaciones, no se capacitó gente. Hay algunos programas chiquitos, Copidis en Capital tiene un programa chiquito, que además hace esto que no lo metió en salud, entonces capacita a los acompañantes y le da un subsidio a las personas para que las contraten. Pero eso todavía eso solo en ciudad. Solo en ciudad y es un programa reducido. Pero solo en ciudad y ya están con poca capacidad de abarcar. Me pasó que postulé a alguien y no le pudieron. Totalmente, pero es un programa interesante desde lo conceptual, ¿no? Debería ser mucho más amplio, pero de lo conceptual está bien. Con el empleo pasa lo mismo, ¿eh? El empleo con apoyo en Argentina no está legislado, entonces no hay no hay un financiamiento específico, que trae un montón de problemas eso. ¿Y puedes explicar qué es empleo con apoyo? Empleo con apoyo es una metodología específica para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo laboral general, a empresas, como un empleado, como cualquier otro empleado, ¿sí? Contratado, en igualdad de condiciones y con apoyos específicos para que pueda sostener ese trabajo, conseguirlo y sostenerlo. Por ejemplo, ¿cuáles serían los apoyos específicos? Capacitación, seguimiento. A ver, las personas con discapacidad intelectual, al estar tan afuera del sistema, pueden llegar a los 30, 40 años sin haber tenido un trabajo. Es decir, nunca se pudieron relacionar con un jefe, con un compañero, con el transporte público. Por ahí nunca usaron el transporte público. Es más una dificultad cultural que una dificultad específica. Depende de la persona, pero... y entonces eso hay que revertirlo y se revierte a través de apoyos y de formación y de trabajo. Y los entornos laborales nunca tuvieron un compañero o un subordinado con discapacidad, menos con discapacidad intelectual en general. Y entonces eso también hay que revertirlo, porque tenés un jefe de 40, 50 años que nunca habló con alguien con discapacidad intelectual, le tiene miedo, tiene desconocimiento, tiene prejuicios, cree que va a poder, que no va a poder, que lo tiene que tratar como un chico, que lo tiene que... Todo eso... Vamos, espera, dame un segundo. Vamos así. La persona con discapacidad tuvo un recorrido educativo pobre, en escuela especial, segregada, solo con personas con discapacidad, poca experiencia social, esto que yo decía antes, no se puede aprender en la escuela especial cómo tener habilidades sociales porque todos tus compañeros también tienen discapacidad, entonces no lidiaste con otros, pero además el que va a ser el jefe no tuvo en la escuela tampoco, ni siquiera en la escuela, compañeros o compañeras con discapacidad, con lo cual... Por eso es tan importante la educación inclusiva, porque para todas las personas necesitamos, las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, poder compartir desde la escuela. Eso ya mejoraría la situación de trabajo. Pero claro, como vos decís... Es más, eso que vos decís lo vemos hoy, porque yo te estoy hablando de por ahí las primeras personas que entraron a trabajar o las que hace 10 años que entraron a trabajar. Actualmente es más común que vengan a los 18, 19 años en búsqueda de puestos laborales y que hayan hecho al menos algún tramo de escuela común con apoyos. Por ahí terminaron cayendo en alguna escuela especial también o de recuperación, pero con mucha más participación. Y lo mismo en los entornos laborales. Cuando te encontrás con entornos, con gente de entre 20 y 30 años, en general tuvieron algún compañero con discapacidad. Y eso facilita un montón las cosas. Es así, tal cual lo que decís, uno va viendo el cambio, pero falta un montón todavía. Falta un montón.
Y por eso existimos nosotros. En una sociedad ideal no necesita un apoyo especializado. Los apoyos son naturales. Pero bueno, la sociedad ideal es una utopía, hay que seguir caminando hacia ahí. Te quiero decir que sociedades ideales no hay en ningún lugar del mundo, porque Sí. también tendemos a pensar que Argentina es el peor país del planeta y no es así. No, Tenemos muy buena legislación en relación con el resto de los países de la región, tenemos mejores situaciones que el resto de los países de la región y tampoco tenemos tanto que envidiarle a los países de Europa, etcétera. Depende del lugar, depende del contexto, es como muy desigual, depende de los lugares, pero tampoco es una situación tan desesperante. Hay cuestiones relacionadas con la discapacidad intelectual que están sin resolver a lo largo del mundo. Incluso, no sé, por ejemplo en España, del que conozco bastante, que existe el empleo con apoyos e incluso el empleo personalizado, que esto es que alguien vaya pocas horas por semana a un empleo con algo muy ajustado a sus capacidades y a sus posibilidades, es minoritario. No es que sí. todas las personas con discapacidad están empleadas, no, todavía sigue siendo No, minoritario, no. tampoco desesperar, ¿no? Ahí Y, había ahí algunos a ver, comentarios. y tenemos que ir cerrando. Y además, esto para personas con amplias necesidades de apoyo, como a vos te gusta decir, y te cito a vos misma, es, es mucho más difícil y mucho más raro de que se dé. El apoyo personalizado es un avance sobre el empleo con apoyo, es el empleo con apoyo personalizado, siempre es personalizado en realidad, pero es la búsqueda de la perfección de este sistema, digamos. Y es la búsqueda de lograr impactar y llegar a las personas con mayores dificultades y con mayores necesidades de apoyo. Tenemos que ir cerrando porque son menos 5 menos 10. Sí, lo que acabo de hacer es volver a fijar el correo, decirles que si quieren conectarse con alguno de nosotros, o nosotros, bueno, primero si tienen alguna duda, ahí está el correo. Esperen porque hice un lío con el celu y no veo nada Hay, ahora. Ahí va, pensé que estaba todo bien. hay Entonces, un tema que me había apuntado que quería hablarlo una hora con vos, que era derecho una a hora. equivocarse, sí, otra hora más, hagamos otro video. Derecho a equivocarse de las personas con discapacidad intelectual. Sí, por favor, ¿Por qué por no las favor. dejan? ¿Por qué queremos que sean infalibles? Si todos nos equivocamos en el trabajo, en la vivienda, Una si lupa todos... así de grande sobre la vida de las personas que se les evalúa hasta la última cosa, es como, si no son perfectos no pueden, y la verdad es que el resto nos la pasamos haciendo cagadas por la vida, como esto de una cosa tan académica, decir una mala palabra, ¿no? Pero sí, absolutamente. A ver, vamos a ir como viendo cuestiones. Discapacidad y derechos.uva@gmail.com para cualquier consulta. ¿Quieren saber más sobre Adrián y sobre mí? Piden ahí en Vano el nos mail. buscan, estamos por todos lados. Después, Senderos del Sembrador también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, etcétera. Y si quieren saber de cosas que yo nombré, que venimos escribiendo, en nuestra página web, que es asociacionsenderos.org.ar/publicaciones, tenemos mucho publicado, o nos googlean también. Así que ahí tenemos todo eso. Bueno, Adri, ¿alguna otra cosa? anticipar la charla de nuevo, la charla del Muy miércoles que viene, importante. 7 de octubre, Elizabeth Aymar, para no perderse, cómo mantener la cobertura médica en tiempos de pandemia. Muy bueno. Aymar Importantísimo, Elizabeth es alguien que importantísimo tiene ese tema. Nosotros hoy mucho vieron que casi recorrido, no mucha vivimos con experiencia. la pandemia. Ujú. Hoy, una horita no pensando en el COVID está bien también un poco. Agradecer de nuevo a Juan, a Valeria, a Alejandra que nos ayudaron con el vivo. Sí, un enorme, enorme, enorme agradecimiento al Esto doctor después, a la compañera, a Ale, a Vale que nos ayudaron a poder, espero que lo hayamos hecho bien. Y ahora espero que cuando nos cerremos también lo dejemos bien. Tengo un estrés va a estar espantoso. bien, vas a estar bien. Tranqui. Vos decís que lo hago bien. Sos Bueno, especialista en TikTok. A menos que falle el celular, te va a salir. Nada, porque después queda guardado y se cuelga tanto en Instagram como en el YouTube también de Discapacidad y Derechos, que lo pueden buscar acá mismo. buenísimo. Bueno, Eh, hay un montón de saludos, muchísimas gracias.
En Uruguay está legislado el empleo con apoyos, pero hay que trabajar los entornos laborales. En la Universidad Nacional de San Juan existe el organismo asesor, la misma comisión de discapacidad que acompaña a los alumnos. Buenísimo. Hay un montón de... Hoy se sancionó la regulación de la asistencia personal en provincia. ¡Wow! Buenísimo, notición. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios. ¿Vamos cerrando? Sí, cerremos que se termine, se corta además, se corta. Si corta Cari, sonamos. Bueno. un placer, como siempre, conversar con vos. Muchas gracias a todos los que Igualmente. estuvieron en vivo y a los que nos ven. Chao, gracias. Chao, chao.